Esto resulta muy curioso. Tengo aquí este libro, este volumen de ensayos de Enrique Lafuente Ferrari, muy hermoso, por cierto, muy estético, de Enrique Lafuente Ferrari, de Trajano a Picasso. Hay muchos libros con títulos de este estilo y próximamente voy a presentar el de Rafael Lapesa Melgar, de Ayala a Ayala. Hay muchos libros de ensayos colectáneos, en los que muchos volúmenes colectáneos de ensayos en los que se titula con el autor más antiguo al que se evalúa y con el nombre del más reciente. En este caso tenemos Trajano no como autor, sino como artífice de un periodo, con su patronazgo, artífice de un periodo artístico que puede denominarse con su advocación, y Picasso, que naturalmente también presta nombre a un periodo artístico sin duda alguna, pero él es un artífice, él es un artista. Bueno, de Trajano a Picasso, un volumen de Lafuente Ferrari, que no me dejó muy convencido con sus comentarios a los dibujos de Goya. No me parecieron comentarios especialmente inteligentes. Afortunadamente hay un libro de comentarios de la obra gráfica de Goya de Camilo José Cela, que no es académico, no es un estudio científico, es ficción, son comentarios de ficción, pero bueno, son bastante más interesantes que los de Lafuente Ferrari, con los que no se va muy lejos, no se va a ninguna parte con eso. Es de 1962, primera edición de 1962. 1962, y tiene un ensayo titulado Introducción al estudio de la pintura contemporánea en España. Pintura contemporánea, escrito en 1962, aunque indudablemente pero, es una antología de ensayos, por lo tanto entendemos que es un ensayo publicado, escrito previamente, no sabemos cuándo, pero da igual, se acoge a un volumen que pretende ser unitario, que se publica en 1962. Y dice así Lafuente Ferrari: es verdaderamente curioso el hecho de que el español, que tanta pasión pone en la vida cotidiana y en la política, muestre tan gran recelo y desgana para el estudio de lo contemporáneo. El español tiene o aparenta tener en su conversación privada una tajante y a veces brutal seguridad para juzgar las cosas, con una tabla de valores personalísima y rotunda en la afirmación o en la negación. Pero esta superficial seguridad suele deshacerse en timidez o indecisión, a poco sentido de la responsabilidad que tenga el sujeto si trata de expresar en público, de palabra o por escrito, esas opiniones que en lo privado eyacula sin recato como si se fundasen en una aquilatada reflexión madura. La realidad es que hay pocos países en los que se haya abordado tan poco y tan deficientemente el estudio de lo contemporáneo, de la vida que transcurre desde los albores del XIX hasta nosotros. Singularmente recelosa de acercarse a lo próximo, la universidad ha solido descuidar la indagación de la historia reciente. Ni cursos ni libros sobre este aspecto de nuestra vida lleno de lecciones que extraer y de interés teórico y práctico que brindar a la atención de los jóvenes. Me refiero singularmente a la historia cultural más que a la historia política, cultivada esta desde la generación anterior, con seguro criterio y en ocasiones con no escaso valor cívico por algunos de nuestros ilustres profesores. Pero en los tiempos en el que esto escribe frecuentaba las aulas madrileñas, creo que hubiera producido sorpresa y aun estupor un curso dedicado a la novela contemporánea o a la pintura actual. ¿Acaso se hubiera estimado poco serio ocuparse magistralmente ante alumnos universitarios de Pérez Galdós, o de Rubén Darío, de Madrazo o de Sorolla, y, desde luego, hubiera lindado con lo monstruoso abordar la explicación ex cátedra del cubismo o del surrealismo, como dedicar un curso a Gauguin o a Proust? No hay que insistir en el error que suponía esta actitud. No solo por el hecho de que las universidades de Europa dedicasen buena parte de su actividad al estudio del siglo XIX, aun antes de extinguirse esa centuria, es que la universidad, sin perder su rango humanístico, que a todos interesa conservar porque es el fundamento de nuestra continuidad cultural, debe cada vez más tratar de vivir en contacto con una realidad que camina muy deprisa,
con riesgo de dejar definitivamente atrás las instituciones que se anquilosan en la gélida superstición de los prejuicios. Bueno, y sigue por ese camino, y sigue, pero resulta que yo me voy a la breve historia de la pintura española del mismo autor, de Enrique Lafuente Ferrari, que está publicada en Acal en 1987, que conoce una edición tan reciente como en Acal 1987, y al tratar de la pintura catalana me encuentro esto. Dice así: en nuestro esquema de la pintura catalana contemporánea solo hablaremos, para terminar, de un pintor de la generación siguiente a Casas, que murió en 1932. En 1962 se quejaba de que la universidad no corriera pareja con el devenir de los tiempos y no se preocupara de la actualidad, y de que los ciudadanos eyaculasen opiniones pero luego no se atreviesen a explicarlas. Y resulta que en este texto voy a ver cuándo murió Lafuente Ferrari, que eso no lo he mirado, lo desconozco por completo. Enrique Lafuente Ferrari murió en 1985, con lo cual esta obra de 1987, bueno, es una reedición póstuma, pero bueno, es una obra que ya debería estar revisada por el autor, bueno, en fin. Después de haber despotricado contra quienes no se ocupan de la contemporaneidad, y en este libro de 1962 la contemporaneidad es el siglo XIX, a esto de contemporánea le corresponde el siglo XIX. Con pintura contemporánea quiere decir pintura del siglo XIX, en los años 60 del siglo XX. Bueno, pues después de haber dicho todo esto, termina el capítulo de pintura catalana diciendo: solo hablaremos, para terminar, de un pintor de la generación siguiente a Casas, porque muerto en plena juventud, su figura se nos aparece hoy lo suficientemente alejada. Si hablamos de él es precisamente porque no lo sentimos como contemporáneo, con lo cual se está haciendo exactamente lo que critica. Bueno, al margen de esto, vamos a ver qué crítica o qué reseña hace Lafuente Ferrari de Nonell. Dice: nos referimos a Isidro Nonell, en el que se liquida definitivamente la melancolía sentimental de los intimistas, su factura prudente y su contenido humano, para adentrarnos por los caminos de la entrega al objeto plástico, la pasión por la materia pictórica y la emergencia de una trágica visión del mundo latente en esta generación que presagia, al filo del siglo XX, hogueras de tragedia y oscuros destinos. En los cuadros de Nonell se acaba la pintura de asunto. El tema se convierte en el motivo, para decirlo con el término de Cézanne, y el objeto real que da pie a la creación pictórica, se deforma, se amasa y se acendra por el artista hasta, deshumanizado ya, hacerlo valer como una mera armonía de tonos, como una joya fulgente de color y un arabesco de pinceladas. Comenzaba a llegar a España con Nonell el eco de la nueva pintura dolorosa del postimpresionismo, la de Gauguin y Van Gogh, la de las 1000 tendencias que brotarán a su conjuro en la Europa contemporánea, la que comienza pincel en mano a indagar ultraísmos, a intentar, rebasando acaso la capacidad humana, violentar la puerta de lo prohibido, esa terrible vocación del siglo XX que el hombre comienza a expiar con catástrofes. Esta es la reseña de Lafuente Ferrari de Nonell, y la hace porque está suficientemente alejado. Si no, no lo haría. Si fuera un contemporáneo, no se atrevería, a pesar de lo que dice aquí. Mucha palabrería, sin duda alguna. Joya fulgente, joya fulgente. Vamos a ver un historiador de otro calibre, de otro talante, de otro estilo y de otras capacidades, como es don Eugenio d'Ors. Sí, en este momento de su vida, Eugenio d'Ors, porque es su obra castellana, su obra artística, crítica para el gran público en castellano. Y quedémonos con esto de la joya
fulgente de color y un arabesco de pinceladas. Bueno, pues dice Eugenio Dors. Vaya, he tenido que... lo tenía todo preparado, tenía las 3 horas en el Museo del Prado, pero bueno, parece ser que... no tiene ningún problema, no tiene ningún problema. Bueno, sí, un poco sí. Vale, voy a tener que... lo estaba viendo por el Corde, para no traerme otra vez la edición de Aguilar. Bueno, es un secreto que quienes me sigan llevan ya 10 minutos escuchándome, así que yo creo que se merecen que les diga que las 3 horas en el Museo del Prado están en el Corde y allí se pueden consultar como si fuera un índice de nombres. Entonces yo escribo Nonell. Sí, son 10 minutos, eso merece un premio y además seguramente ya habrá salido uno de estos anuncios. Nonell y Ors, y me sale lo que dice de Nonell, Eugenio Dors, no se nos vaya de la cabeza lo de la joya fulgente, en 3 horas en el Museo del Prado. 3 horas en el Museo del Prado, itinerario estético, seguido de avisos al visitante de las exposiciones. Esto es del año 1923. Con sus reediciones, pero el origen lo tiene en el año 1923. Y dice así Eugenio Dors en esta obra tan general, con tan pocas páginas y sin embargo tan estimable, tan aprovechable, tan útil, tan recomendable. En otros términos, que lo que debe ir debajo es la luz y el color, su acción y su pasión, según Goethe, encima. Dors siempre sigue a Goethe. Goethe siempre, es decir, lo que está explicando es la pintura según Goethe. A lo mejor, claro, alguien puede decir que Goethe quizás sea un modelo un poco anticuado. Bueno, pero Goethe es un clásico. A pesar de tener esas horribles esculturas de yeso pintadas con color bronce en su casa, que son espantosas, Goethe es un clásico. Y bueno, lo que expresa es el ideal clásico, o neoclásico en su caso. Esto es una máxima que evidentemente puede no seguirse, pero es la máxima que es tradicional en la pintura. La luz está debajo y el color encima. Eso no ocurre en todas las técnicas, por supuesto. Eso se ve claramente en la acuarela, como siempre me recuerda Jacobo Alcalde, el pintor Jacobo Alcalde. En la acuarela, evidentemente, la luz viene por adición. Nosotros añadimos al papel blanco, a la superficie blanca, los colores, y la luz es lo que se cuela por esos huecos entre la aplicación de la pintura. La luz es lo que no es pintura y está libre. En general, para Goethe y para Dors, eso es válido para toda la pintura. En general, la luz debe estar debajo y el color se le superpone. Parten de esta teoría clásica. Lo que debe ir debajo es la luz, y el color, su acción y su pasión, según Goethe, encima. Cuando lo que hacen ciertos simuladores modernos es querer dar un resplandor a los muertos colores mediante la aplicación de un barniz o la superposición de un cristal. Tenemos una lección ejemplar del abominable resultado de la aplicación de barnices teñidos en la obra de un pintor contemporáneo nuestro, que tuvo tanto poder en la imaginación como escaso discernimiento en el gusto. Me refiero a Néstor de la Torre. Néstor se figuró que podía dotar sus lienzos, ennegreciéndolos y amarilleándolos con una cocina a posteriori, del patinado prestigio de lo guardado en los venerables museos. Esto es un ludibrio clásico de la crítica contra el autor que pretende ser clásico imitando los defectos de conservación de las obras clásicas o cuestiones completamente accesorias y secundarias, prescindibles y ridículas, como el poeta que edita sus versos. Creo que solo he leído en Borges o en las conversaciones con Borges, como el poeta que edita sus versos poniéndole la numeración de 5 en 5, porque lo ha visto hacer en Horacio, porque lo ha visto en Ovidio, y claro, él no quiere ser menos y pone sus numeritos al lado de sus poemas como si fueran grandes clásicos grecolatinos.
pues patinar una obra para que se parezca a la de un gran maestro, que si tiene esa pátina, no es desde luego no es por la voluntad del maestro, sino por la incuria del tiempo o la incuria de los funcionarios que guardan el museo. Así que pues, por supuesto que es un sentido intentar avejentar una obra con el propósito de que se parezca a los defectos de los clásicos, a los defectos de conservación de los clásicos. Néstor, sigue diciendo Dors, Néstor se figuró que podía dotar sus lienzos en... Bueno, sí, esto ya lo había leído. El resultado fue un adocenamiento agravado por una caducidad, es decir, la obra ya era mediocre. Bueno, Néstor de la Torre es un pintor simpaticísimo, algún día también lo presentaré porque tengo los medios para hacerlo, quiero decir, tengo la bibliografía adecuada. Es un pintor simpaticísimo, pero claro, al querer fingir que su obra es clásica, antigua, hace lo que dice Dors, lo agrava con la caducidad. Encima lo empeora y encima le echa encima unos años, o sea, le echa encima del cuadro, le echa unos años que no tiene y que desde luego van a limitar su conservación en el futuro. Y no creo que el resultado hubiera sido mejor si el Picasso juvenil hubiese persistido en una técnica que le fue común con el catalán Isidro Nonell, su verdadero maestro después de su padre, y que consistía en freír, después de pintados, acuarelas, guaches... Bueno, esto de guache suena muy de la tierra de Néstor de la Torre, gouache, pasteles y aun óleos. El brillo que así adquieren las pinturas es un brillo de mala ley. Esa fulgente joya de la que hablaba Lafuente Ferrari, para Dors, que conoce la técnica, es un brillo de mala ley. Pero a pesar de todo, a pesar de esta valiosa apreciación técnica, luego se arrepiente y dice, pero no estamos hablando para guía de pintores, sino del amador de arte que, tras de haber visitado por la mañana y armado de respetos el Museo del Prado en 3 horas, se lanza por la tarde y, apercibido al juicio propio, al proceloso mar de las exposiciones de pintura. Esto no pertenece, claro, a las 3 horas en el Museo del Prado, porque la obra de Nonell no está en el Prado, ahora está en el Museo Reina Sofía. Hay unas 15 obras de Nonell en el Museo Reina Sofía, de las cuales solo tiene comentario en su página, por lo que he visto, una cabeza de gitana. Las demás simplemente tienen su ficha técnica. Después de ver a los grandes maestros antiguos, a los antiguos maestros, Dors recomienda que se vean las exposiciones contemporáneas de pintura. Bueno, en ellas puede encontrar a Néstor de la Torre, a Nonell, y se dirige al público, no a los pintores, pero deja pasar este valiosísimo juicio técnico, porque es un crítico que, como tienen que ser los críticos, como tienen que hacer los críticos, conoce la técnica. Dors es un crítico que conoce la técnica. Bueno, hemos visto a Lafuente, hemos visto a Dors. Tengo aquí otro gran libro sobre pintura contemporánea. Claro, esta vez es lo mismo de siempre, es pintura contemporánea, pero bueno, esto está hecho en 1979, con lo cual un criterio más amplio que Lafuente lo tiene. Porque Lafuente, aunque bueno, a lo mejor el ensayo era de los años 40. El caso es que el libro lo publicó en el 60 y no hay ninguna advertencia para dejar claro que para él la contemporaneidad es el siglo XIX. Bueno, pues en 1979 el Banco de Bilbao hizo esta exposición, Adelantados de la Modernidad, con el escaparate que se ve aquí y bueno, la nomenclatura, el elenco que se ve en el escaparate de trasero, en la contracubierta. Regoyos, Sorolla, Iturrino, Zuloaga, Nonell, Echevarría, Blanchard, que esto es algo insólito y es una grave y preocupante sorpresa. Resulta que esto se hizo en Madrid entre mayo y junio de 1979. La exposición tuvo lugar
en Madrid entre mayo y junio de 1979 por el Banco de Bilbao. En el 79 no estaba creado el Ministerio de Igualdad. Y sin embargo, nos sorprende muchísimo ver que hay una mujer pintora que se considera adelantada de la modernidad, como los conquistadores, ¿verdad? Adelantado, bueno, pues hay una mujer pintora que se considera adelantada de la modernidad y no existía el Ministerio de Igualdad. Parece ser que las cosas no son del todo como nos las cuentan. Bueno, Daniel Vázquez Díaz, Solana y Juan Gris. Naturalmente son artistas en su mayoría, en su inmensa mayoría, vamos, en su totalidad, bueno, claro, Sorolla puede pasar por... Pero son artistas septentrionales. Hay algún levantino, claro, es el Banco de Bilbao, entonces casi es de lógica, pero con muchísima justicia se debe considerar... Bueno, faltan por supuesto muchos autores septentrionales, como Casas, como... Vale, pero falta un adelantado de la modernidad tan ilustre, tan importante, tan innegable. Se esforzaba en reconocérselo Luis Eduardo Aute en su película Un perro llamado Dolor. Julio Romero de Torres. Julio Romero de Torres es, sin duda alguna, también un adelantado de la modernidad, más desde luego que muchos de los que aparecen aquí, como María Blanchard, que lo que hace es, bueno, en su obra reverbera lo que hace Picasso, lo que hace, mayoritariamente lo que hace Picasso. O sea, no es una adelantada, es un reflejo, es más bien un reflejo de lo que hace Picasso. Aquí está, María Blanchard, 1881. Bueno, claro, es más o menos contemporánea de Picasso, 1932, ya en eso no. Se lleva pocos años con Picasso, pero muere antes. Pero claro, Picasso ya había parido todo el arte contemporáneo y ella lo refleja. Bueno, pero no estamos para hablar del resto de adelantados, ni de los que están, ni de los que faltan, sino de el que seguramente podríamos considerar el mayor de todos, porque es, como dice Eugenio Dors, el verdadero maestro de Picasso. Nonel es nombrado, es designado por Dors como el verdadero maestro de Picasso después de su padre. Y es algo en lo que están de acuerdo muchos críticos de renombre, y recordemos aquella comida que le dio Ramón Gómez de la Serna a Picasso y a Nonel, juntos, a Picasso y a Nonel. Era el único artista que se consideraba paragonable con Picasso, y además Dors lo considera su maestro y se lo puede considerar ampliamente su maestro. Bueno, pues además sí, se me había abierto precisamente por... Aquí está, Nonel, 1873-1911, con lo cual, claro, el galerista Joan Anton Maragall, nieto del poeta, nieto de Joan Maragall, era hijo de Joan Maragall Nobla, y no me acuerdo de cómo era su... sí, Garriga, eso es, Garrigues, no, Garriga. Joan Maragall, es que solo pone Joan A. Maragall, con lo cual evidentemente se lo puede confundir con su padre, con su abuelo no. Joan, creo que es Maragall Garriga, que era un galerista y un gran coleccionista, a pesar de que, bueno, él no era... Joan Anton Maragall y Garriga, eso es, Maragall Garriga. Bueno, pues el ensayo breve escrito por Maragall Garriga nos pone sobre la pista de muchas cosas importantes, aunque se disculpa porque dice: el autor de este trabajo, Juan Antón Maragall, desea hacer Juan, es que firma como Juan, pero aquí firma como Joan, pero en la nota firma como Juan. Bueno, el autor de este trabajo, Juan Antón Maragall, desea hacer constar a los lectores que al escribirlo lo hizo pensando en el público venezolano, menos familiarizado que el español con el genial pintor catalán. Bueno, esa disculpa hoy día creo que es superflua e innecesaria, porque el público español ya no está familiarizado
con nada, ni con Franco, a pesar del esfuerzo enorme que se hace por parte de la prensa en convertirlo en un personaje de actualidad. Yo creo que el lector medio español, el espectador español, el español medio, hoy día no está familiarizado con nada. Bueno, pues nos pone sobre interesantes pistas bibliográficas, pero quizá la más importante es la que nos remite a Eugenio d'Ors. No al Eugenio d'Ors crítico, sino al Eugenio d'Ors creador, al Eugenio d'Ors literato de arte. Ahora, no estudioso sobre el arte, sino creador de arte. Bueno, pues naturalmente voy a tomar nota de esas orientaciones, pero al ver la fecha de su muerte, 1911, nos tenemos que hacer la misma pregunta que se hace Garriga al final de su ensayo. ¿Qué obra nos hubiese dejado Nonell de no morir antes de los 40 años? He aquí la gran pregunta que podemos formularnos para llegar a la conclusión de que los destinos del arte muchas veces están ligados a la vida de un gran pintor y que pueden tomar uno u otro camino según que dicha vida quede cortada en plena juventud o pueda dar lugar a una obra madura si el pintor alcanza la plenitud y aun la vejez. El caso de Nonell, y una vez más, una vida corta y trágica, dio luz verde a una renovación total de la pintura en España. Se entiende con d'Ors que es el maestro de Picasso y que de Nonell sale Picasso, etcétera, etcétera. Hay otros interesantes juicios sobre Nonell en una obra literaria, ya que nos vamos a pasar a las obras literarias. Ya hemos visto algunas obras críticas, vamos a ver ahora obras literarias sobre Nonell. Y no quisiera dejar de señalar, siquiera bibliográficamente, La calle de Valverde de Max Aub, en la que el personaje de Daniel Miralles, del pintor Daniel Miralles, hace unos juicios sobre la pintura contemporánea, sobre este curioso momento en el que pintores plenamente decimonónicos no solo conviven, sino que confluyen y están hechos de la misma pasta que Picasso. Naturalmente se menciona a Nonell y otros grandes pintores, y este pintor juzga que la obra de un... Bueno, creo que voy a poder citarlo a propósito de esto de la obra de madurez, de que precisamente lo que viene a decir el pintor Miralles es que la obra de un pintor es su última obra, cuando ya con plena madurez pinta lo que quiere. Bueno, La calle de Valverde, por un lado, pero las dos grandes obras literarias sobre Nonell que tenemos que considerar son las de Josep Pla y la de, ya se ha anunciado, ya se ha dicho, la de Eugenio d'Ors, pero no como crítico, sino como poeta, como literato. Vayamos primero a la obra literaria de Josep Pla sobre Nonell. Al tratar a Pla me quedé pensando si no debería haber dedicado más atención o no debería haber presentado mejor los homenots, los hombrones, o sea, en sentido no despectivo, sino encomiástico. Pero claro, me quedé pensando, los homenots tienen su fecha y tienen su momento, y Pla va repitiendo y va remodelando y va creando nuevos juicios artísticos a lo largo de toda su vida. Entonces, en general, para los escritores, como d'Ors, por ejemplo, es más útil que leer, por ejemplo, que leer el homenot dedicado a d'Ors. Más útil es ver que se colige de la lectura de la obra completa de d'Ors, de Pla, extractada en el Diccionari Pla de literatura, donde no solo encontramos el homenot dedicado a d'Ors, sino juicios anteriores y posteriores que nos dan una idea más cabal de lo que pensaba Pla y de lo que acabó pensando. Es arquetípico y prototípico el caso de Sagarra, a quien dedica un homenot, pero luego cuando Soler Serrano le pregunta por Sagarra, en aquella famosa entrevista de A Fondo, Pla no quiere gastar tiempo hablando de Sagarra. Sí, bueno, pasemos
a otra cosa. E igualmente es interesante ver cómo, claro, los juicios críticos van cambiando a lo largo de una vida, y además está el juicio público y el juicio privado. En Borges lo vemos continuamente, porque a veces nos hace de Capitán Araña, porque nos embarca en la lectura de autores que luego en privado dice, bueno, pues a lo mejor no es para tanto. Bueno, pues